Ha sido una semana maravillosa. Hemos vivido cada noche una experiencia con el Señor en este lugar, reafirmando la convicción que nos espera lo mejor. El sábado pasado fuimos testigos de dos de nuestros amigos que decidieron entregar su vida a Cristo Jesús. Y en la mitad de la semana, el miércoles, en la noche, el sargento Osmin Muñoz decidió unir su vida a Cristo Jesús. Pero también el ingeniero Ricardo nos había dicho: yo he estado esperando, pero el Señor me ha puesto en el corazón que debo entregarme a Él esta semana. Y podemos ver lo que sucedió allí. Bendito Dios y Padre, gracias por permitirnos venir a las aguas del santo bautismo. Y en esta ocasión, en este riachuelo donde Ricardo ha decidido bautizarse, esperamos que Él sea luz para muchas personas, empezando para su casa, para su familia, para sus compañeros de trabajo, para sus conocidos e incluso para quienes no conocen. Que la bendición del Espíritu Santo lo acompañe hoy y siempre. Amén. Y su nombre se inscriba en el libro de la vida. Amén. Para el perdón de todos sus pecados y para que Él de manera efectiva nazca de nuevo, cumpliendo con el mandato bíblico. Hoy me gozo en bautizar. Lo hago en tu nombre, querido Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Decimos amén, iglesia. No hay mayor gozo que ver a una persona entregar su vida a Cristo Jesús. Y estamos seguros que quienes han tomado esa decisión y han pensado, porque sucede algo interesante. El enemigo del Señor, como sabe lo que Jesús indicó: el que creyere y fuera bautizado será salvo, intenta disuadirnos, desanimarnos de esa decisión. Y muchas veces presenta conflictos de familia o de amigos o cosas para decirnos: espera. Y leí que hubo un concilio de Satanás con sus diablos y hablaron de los mejores métodos para tener la mayor parte de la gente bajo su control. Y algunos le dijeron: vamos a la tierra y vamos a decirles que Dios no existe, que no tienen que preocuparse por eso. Y dice la persona que escribe el relato, usando esa imaginación, que el diablo dijo: no, ese no me sirve. Y así le presentaron varias opciones, hasta que alguien vino y le dijo: vamos a decirle que Dios existe, que Jesús vino a morir para entregar su vida para el perdón de los pecados y para vida eterna, que ellos deben tomar una decisión por Jesucristo lo antes posible, pero que todavía hay mucho tiempo. Querido, querida, no esperemos más tiempo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. Amado Padre, al culminar esta semana bendecida que nos has permitido compartir, disfrutar y vivir con nuestros hermanos y amigos en la Iglesia de Redención, con todas las personas que a través de la internet siguieron cada uno de los mensajes de tu palabra, venimos para alabarte, para agradecerte por las decisiones que tu Espíritu Santo hizo posible
pero sobre todo por reafirmar en cada uno de nosotros que Jesús es nuestra justificación, es nuestra santificación y será muy pronto nuestra redención. Al abrir tu palabra, suplico que tu Espíritu Santo se manifieste poderosamente en este lugar y Jesucristo sea exaltado entre nosotros. Lo agradecemos en Jesús. Amén. Parece que hubiésemos estado sincronizados con la hermana Rocío y nos pasó desde el sábado pasado, sin hablar, sin ponernos de acuerdo, cuando ella contó la historia ahora de Noé. Resulta que yo les iba a contar que el año pasado tuvimos el privilegio de ir a la ciudad de Kentucky, a Lexington, perdón, en Kentucky, porque allí en Lexington tenemos varias iglesias y nos invitaron para tener una campaña de evangelismo en el lugar. Yo había escuchado que en esa ciudad existe una réplica del arca de Noé, exactamente con las medidas del arca de Noé. Y tenía mucho interés, así que le dije al pastor que nos invitó: pastor, ¿qué tan lejos queda ese sitio de allí, de donde estaremos? Me dijo: pastor, estaremos a media hora. Y normalmente lo que hacemos es que al pastor invitado lo llevamos al arca de Noé. Así que yo le dije: maravilloso. E hicimos planes para que mi esposa pudiese venir, pero con ella vinieron dos personas muy especiales para nosotros. Él es el ingeniero Vargas, nacido aquí en esta ciudad de Bucaramanga. Su esposa, economista, nacida en la ciudad de Cali. Ambos trabajaron para el gobierno de Colombia. Él fue parte del Ministerio de Planeación Nacional y decidieron irse a Estados Unidos. Allí ellos se jubilaron, pero siguieron en contactos. Un familiar, una hermana nuestra de la iglesia y muy querida de esta ciudad, la hermana Guita Cartagena, nos habló que si pudiéramos tener contacto con ellos, así que fuimos para hacerles una visita de cortesía. Nos recibieron muy amablemente y pues les dijimos que estábamos allí en Miami y que podíamos, cuando ellos quisieran, si anhelaban, tomar un tiempo para estudiar la palabra del Señor. Pero fue una visita cortés y una respuesta cortés. Significa que no hubo una invitación directa para que estudiáramos la palabra del Señor. Ellos, muy aferrados a su fe en la cual nacieron, católicos, apostólicos y romanos, acostumbraban ir a Portugal para tener una visita a la señora de Fátima. Así que fueron a Portugal, hicieron la visita. Cuando regresaron se hicieron el chequeo anual médico allí en Miami. Cuando los llamaron para darles los resultados, se encontraron con una noticia impactante. Rafael y Esperanza tenían cáncer. Así que empieza una lucha tremenda. Viene el proceso de quimio, viene el proceso de radiación, viene una cirugía para Esperanza. Entonces, el Guita nos dijo: está pasando esto, ¿qué tal si se acercan y lo saludan? Volvimos allá y ahora la situación, el corazón estaba abierto, mis queridos, porque muchas veces en la misericordia del Señor, que quiere nuestra salvación, permite dificultades, permite pruebas. Cuando las cosas van bien, como que nos olvidamos de todo. El momento más difícil no es cuando tenemos dificultades, cuando las cosas van bien. Y muchas veces en su misericordia el Señor permite esto para que recordemos que a los que el Señor amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que fuimos donde Rafael y Esperanza y les propusimos si les gustaría que tuviéramos una vigilia. Y me preguntó: ¿qué es una vigilia? Un tiempo que dedicamos para estudiar la palabra del Señor, para orar, porque creemos en el poder del Señor. Si les parece, podemos tenerlo aquí en la casa. Y entonces Esperanza nos dijo: y podemos invitar a mis vecinos, a mis amigos, por supuesto. Tuvimos una noche maravillosa allí. Y le pedí al Señor: Señor, dame la palabra que pueda compartir esta noche allí. Y el Señor me impresionó hablar del momento cuando
Jesús estaba durmiendo en el barco y vino la tremenda tempestad. Los discípulos hicieron todo lo posible, ya vieron que no había escapatoria. De pronto un rayo ilumina la escena, ven a Jesús durmiendo y van y lo llaman: maestro, despierta porque perecemos. Y Jesús se levantó, dicen los evangelios, y habló a los vientos, al mar, y vino la calma. Y ellos reconocieron: Él es el Hijo de Dios. Y le dije esa noche a Rafael y Esperanza: el maestro de la barca siempre está con nosotros. No sé, mi querido hermano, amigo, si estás pasando por alguna tormenta en tu vida o a nivel de tu familia, pero quiero recordarte esta mañana que el maestro de la barca está con nosotros. Así que tuvimos la vigilia, no pude llegar al día siguiente, antes de la cirugía, ni al hospital Mercy en Miami. Cuando llegué ya había pasado la cirugía, entonces fui directamente a la habitación donde acababan de llevar a Esperanza. Tiene un ventanal de donde se ve la playa, allí las embarcaciones que pasan. Y estábamos conversando, ya ella había recobrado después de la anestesia, y estábamos hablando, por supuesto, en el momento todavía posoperatorio. Y en ese momento se encendieron las alarmas, doctor Julio, porque pensaron que estaba haciendo un cuadro de un stroke. Así que inmediatamente en la misma camilla se la llevan de vuelta para el quirófano. Hay un momento de confusión allá. Y le dije a Rafael: Rafa, vamos a orarle al Señor. Vamos a pedirle al Señor su presencia y su poder. Así que él y una enfermera nos acompañaron a orar allí en la habitación. Cuando terminamos la oración, Rafael mira por la ventana y decimos casualidad, pero para mí hay providencia maravillosa del Señor. En ese preciso instante estaba pasando al frente una embarcación de vela a la usanza del tiempo de Jesús. Y Rafael me mira y dice: el maestro de la barca está con nosotros. Es que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Y al momentito el médico que había operado llama y dice: no, eso no es un cuadro de stroke, por favor regresen a la habitación. Y las cosas se calmaron. Y ella empezó su restauración. Luego hicimos una vigilia de gratitud al Señor por lo que había hecho. Y resumiendo esta parte de esta lucha de 2 años, Rafael ha escrito varias cosas que me las ha entregado para compartirlas. Y yo los invité para que fueran a Lexington en la parte final de la campaña. Y ellos llegaron con mi esposa allí a esa ciudad. Nos acompañaron el viernes, el sábado, y tuvimos la oportunidad de ir juntos con el pastor a visitar ese lugar del Arca de Noé. Y si alguna vez van por allá y quieren ver algo que vale la pena ver, vayan a Lexington a ver esa réplica del Arca de Noé. Casi 3 pisos, pasa uno por lo menos 3 horas. Están las 2 posiciones, la creacionista y la evolucionista. Por supuesto se exalta lo que la palabra del Señor dice y lo que tratamos desde el sábado pasado decir, que no somos un accidente, que no somos un número más, que tú y yo somos hijos amados, creados a la imagen y semejanza de Dios. Y es impresionante lo que ellos han hecho allí y cómo uno puede entender y comprender lo que pasó, el gran milagro que Dios hizo con esa familia que tuvo la fe en el Señor para saber que Dios los protegió y los guardó. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la palabra del Señor nos recuerda, queridos hermanos, al hablar de lo mejor que nos espera, y culminamos esta mañana diciendo: lo mejor que nos espera, iglesia y hermanos, son cielos nuevos y tierra nueva. Amén. ¿Lo creemos? Si lo creemos, lo veremos por la gracia del Señor.
Y para ello el Señor les mencionó algo a los discípulos y que Mateo registró para nosotros en el capítulo 24, versículos 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. En esta versión dice: la venida del Hijo del Hombre será como en los días de ¿quién? En los días de Noé. Así que es importante que recordemos esto. Pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Rafael quedó impactado y Esperancita. Hemos seguido estudiando con ellos la palabra del Señor y creemos por la gracia de Dios que muy pronto habrá una decisión de esta pareja de profesionales buscando a Cristo como su Salvador personal. Pero antes de venirme, fuimos a visitarlos y me entregó algo que yo quiero compartir con ustedes, escrito por el ingeniero Vargas. Dicen las Escrituras que cuando Dios tuvo que enviar a su Hijo por primera vez, hizo sentir su acción de manera diferente. El pecado estaba acabando con el carácter de los humanos. La corrupción dominaba todas las actividades en todos los niveles. Por ende, las advertencias y mensajes de Dios no eran escuchados. Es entonces cuando Dios toma la decisión de enviar a su Hijo a rescatarnos. Tristemente, como el mundo no estaba listo para la llegada del Mesías, muy pocos sabían para qué lo había enviado. Jesús nos dejó, en su corta estancia en este mundo, múltiples enseñanzas en sus evangelios para liberarnos del pecado. Como si fuera poco, para redimirnos ante su Padre entregó su vida en la cruz. Dios lo hizo resucitar al tercer día, pidiéndole regresar al cielo. Y desde ese entonces nos anunció que Jesús regresaría por segunda vez a juzgar a vivos y a muertos. Rafael enfatiza en negrilla la siguiente frase: y entendámoslo bien, ese anuncio sigue vigente. Quiera Dios que para esta nueva venida todos estemos preparados. No es difícil. Propongámonos recordar a diario este compromiso y hagámoslo con fe para evitar cometer los terribles errores de nuestros antepasados. Una forma de hacerlo es recordando lo que ocurrió antes de esa primera venida y repasando los acontecimientos de nuestros días para tratar de ver si existen similitudes entre ese entonces y ahora. Con la mano en el corazón respondámonos honestamente. Los genocidios que vienen ocurriendo en Siria, Yemen y en otros lugares del mundo, ¿serán acaso producto del odio y del rencor de los humanos? Lo ocurrido con el supremacista blanco de Australia, que cegó la vida de 50 musulmanes en 2 mezquitas de Nueva Zelanda, ¿trae a nuestra mente algún mensaje que debamos descifrar? Los aterradores ciclones y las inundaciones que han acabado con ciudades y vidas en Irán e Indonesia, ¿serán acaso otro mensaje que tampoco hemos entendido? Los movimientos telúricos y la erupción de algunos volcanes en Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Filipinas e Indochina, ¿presagian acaso algo catastrófico en el futuro inmediato? ¿Por qué nos hacemos los de los oídos sordos cuando sabemos muy bien que la segunda venida de Cristo está más cerca de lo que pensamos? Si creemos en ello, no dudemos que la segunda venida de Jesús será visible y de alcance mundial. Por favor, y no se nos olvide, a su llegada, los justos muertos resucitarán y junto con los justos, quienes estemos vivos y hayamos acatado las enseñanzas de Dios, seremos glorificados e invitados a seguir al cielo. Los impíos morirán. Pidámosle a Dios que fortalezca nuestra fe, que nos llene de fuerza y nos dé valor para poder soportar el cansancio, la demora, la angustia, la depresión mientras nos preparamos.
Unámonos de corazón en cadena de oración y con humildad, pero sin temor pidámosle nos indique la forma de hacerlo conforme a su voluntad. Alabado sea Dios. Rafael y Esperanza Vargas. Le dije: Rafael, te predicaste un extraordinario sermón en lo que escribiste aquí. Y mis queridos, la venida de Jesús, nuestra redención, está más cerca de lo que nosotros creemos. Y me gustaría en los siguientes minutos, hermanos y amigos, que a través de las Sagradas Escrituras podamos analizar 3 puntos. El primero de ellos: nos espera lo mejor. El segundo de ellos: aliento y esperanza. Y el tercero de ellos: una invitación final al terminar esta semana especial en la Iglesia de Redención. Pensar en que nos espera lo mejor es recordar la invitación o la promesa del Señor Jesús. Pienso que ese momento fue tan especial, porque antes de la cruz, sabiendo lo que iba a acontecer, cómo el oponente de Dios causaría temor y terror, cómo entre sus discípulos más cercanos habría negación, había traición, y otros alejamiento y miedo y temor, cómo muchas de las personas que el primer día de esa última semana decían: alabado, alabado, bendito el que viene en el nombre del Señor, y levantaban ramas y palmas, ahora ese viernes estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Jesús les hace una promesa hermosa. Me encanta como ustedes en esta iglesia, en las iglesias de Bucaramanga, han tomado la costumbre, buena costumbre, de repetir, de recordar los 10 mandamientos. Pero me gustaría que esta mañana recordáramos la promesa de Jesús. Juan 14, 1 al 3. Juan 14, 1 al 3. Si son tan amables y me acompañan, como lo hacen con los 10 mandamientos, en poder repetir esta promesa. Nos colocamos en pie, por favor, y lo vamos a hacer con la confianza y la seguridad. Y voy a pedirle a nuestro pastor de la iglesia que nos guíe en recordar esta promesa de Jesús. Bien, hermanos, vamos a hacerlo en la versión que está en la pantalla para que lo hagamos todos al mismo tiempo. ¿Listos? A la voz de 3. 1, 2, 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pueden sentarse, por favor. Promesa extraordinaria, promesa maravillosa. Y podemos ir por un momento en la imaginación para percibir ese instante, esa despedida de Jesús en Betania y en el Monte de las Olivas, cuando Jesús le dice a los discípulos, les hace la recomendación, les da el mandato: id y predicad por todo el mundo, enseñando, bautizando, haciendo discípulos, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y podemos imaginar el momento cuando Jesús comienza a ascender, a despegarse del planeta Tierra, donde había venido para ser uno con nosotros, donde había venido para enseñarnos acerca de Dios y del auténtico carácter de Dios, para manifestar sus obras de bondad, de misericordia, para constituirse en el maestro de los maestros y para recordarles una vez más que Él se iba, pero que volvería. Y yo puedo pensar en un Pedro
Puedo imaginar en un Juan tratando de apoyarse en las puntas de sus sandalias allí, de sus pies, para tratar de tocar por última vez al maestro que se les estaba yendo. No se turbe vuestro corazón, le dice Jesús. Crean, me voy a preparar el lugar, pero voy a volver, muchachos. Y entonces, cuando regreses, ustedes van a ir conmigo y van a vivir para siempre en el hogar de mi Padre Celestial. Yo alabo al Señor, porque esa promesa es para nosotros este sábado de mañana. Yo alabo al Señor, porque cuando hemos perdido un ser amado, pero confiamos en el Señor. Yo alabo al Señor, hermana Denis, la conocí ahora a mi hermana hace un poquito allí antes del culto, y me contaba acerca de su fe, su regreso a Ocaña, la muerte de su esposo, la angustia, la situación, pero la confianza que ella tiene en Cristo Jesús. Cuando Él regrese, la palabra dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos y es la voluntad del Señor, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y se cumplirá la promesa. Venida visible, venida audible, venida majestuosa en el Señor. Pero es el apóstol Pedro el que nos ayuda esta mañana para pensar en la preparación que debemos tener hacia ese regreso del Señor Jesucristo. Vamos a la segunda epístola del apóstol San Pedro y leamos allí en el capítulo 3 algunos de los versículos que él nos indica para comprender esta verdad. Los primeros aparecen en lo que ha sido nuestra lectura bíblica de esta mañana, segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 12 y el versículo 13. Versículo 3 y versículo 14. Pero según sus promesas, nosotros esperamos, ¿qué cosa? Un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Estamos cansados de la injusticia. Estamos cansados de la corrupción. Estamos cansados que las conciencias se compren y se vendan. Pero mis amigos, habrá un día de justicia. Habrá un día cuando todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Y si nosotros hemos hecho de Jesús nuestro abogado ahora, en el día del juicio, dice San Juan 5, no tenemos nada que temer, porque hemos pasado de juicio a vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pedro nos anima diciéndonos: por eso, amados, hermanos de la Iglesia de Redención, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Pedro nos da tres notas muy importantes. La primera la voy a llamar una nota del tiempo, porque en el versículo 8 el apóstol nos recuerda acerca de esa nota del tiempo. Y leemos lo que él dice allí en ese versículo 8 que ustedes tienen en la pantalla. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Algunos nos dicen: pero ustedes, los adventistas, están predicando ya hace rato, están predicando que Jesucristo viene. Más de 150 años Jesucristo no ha venido. ¿Qué pasó? ¿Será que se le olvidó? ¿Será que postergó el viaje definitivamente? No, mis queridos. A Dios no lo podemos limitar o encasillar en el tiempo y la distancia. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor puede abreviar su regreso en un momento, para gloria de su santísimo nombre. La otra nota que encuentro allí es una nota de misericordia, porque entonces el versículo 9
responde a la preocupación del versículo 8. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por costumbre o por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, mi querido, mi querida, si todavía no has entregado tu vida a Cristo Jesús, si todavía no has hecho en tu vida lo que la palabra dice, mas el que creyere y fuere bautizado será salvo, no esperes más. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Y si el Señor te está impresionando en este momento allí donde estás, que has estado planeando entregar tu vida al Señor y le has dicho: Señor, yo te voy a entregar mi vida, yo quiero decirte que todavía hay agua allí en ese bautisterio y está limpia, y el pastor está dispuesto. Y esta tarde en el culto de jóvenes, si hay alguno que todavía ha decidido: voy a entregar mi vida a Jesús y no esperar más, porque todavía el Señor tiene paciencia para que llegues a Él, dile al pastor o al pastor Hilton al salir: yo quiero entregar mi vida esta tarde a Cristo Jesús. Amén. Y la siguiente nota: Dios y el futuro. Y leemos los siguientes versículos 10 al 12. Y en esos versículos nos dice el apóstol San Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Siguiente versículo dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Mis queridos, el apóstol Pedro nos anima, nos fortalece al pensar que la promesa de Jesús es real y que esa promesa es para nuestro tiempo. Que las profecías o los indicadores de la venida de Cristo de Mateo 24, de Lucas 21 ya se han cumplido. Que las predicciones de Daniel y de Juan en el Apocalipsis han tenido cumplimiento y otras se están cumpliendo en nuestros días. Que de todo ello, mis hermanos, solo queda algo por cumplir. Mateo 24: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Y en este preciso instante se está predicando este evangelio en todas las iglesias en el mundo, porque creemos que el Cristo que murió, que el Cristo que resucitó, es el Cristo que viene muy pronto en gloria y majestad. Maranata. ¿Lo creemos? ¿Lo esperamos, muchachos? Estamos haciendo planes como profesionales para hacerlo mejor, con excelencia, como veremos esta tarde, pero a la vez estoy siendo testigo de la misericordia del Señor y permitiendo que con mi vida otros compañeros en la universidad puedan conocer también del Señor Jesucristo. Mis amados, qué lindo poder comprender que lo que el Señor nos promete siempre es lo mejor. Y la sierva de Dios nos regala algunos pensamientos hermosos. Yo quiero compartir algunos de estos pensamientos que aparecen, el primero en el libro Consejos para la Iglesia, en la página 63. La profetisa tuvo una visión, y en la visión el Señor le traslada y le muestra lo mejor que nos espera. Y ella tiene ese primer capítulo, es extraordinario, porque nos cuenta en lo que ella vio, lo que va a pasar, lo que va a suceder, lo que vamos a encontrar por la gracia del Señor. Y ella, impactada, dice: no me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiera comer del fruto y respondió: todavía no,
Quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelven a la tierra. Pero si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua del manantial. Y añadió: debe volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento muy solitaria aquí, pues he visto una tierra mejor. Ojalá tuviese alas de paloma, echaría a volar para obtener descanso. Lo que nos espera, mis hermanos y amigos, es lo mejor. Estudio de posgrado por la eternidad con el Maestro Jesucristo. Viajes interplanetarios sin necesidad de tener un curso o una autorización de la NASA. El poder nosotros reconocer y escuchar a aquellos hombres y mujeres que caminaron en esta tierra pero que fueron fieles al Señor. Cosas que ojo no vio ni ha subido al pensamiento del hombre, dice el apóstol, son las que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Iglesia, vale la pena ser fiel, vale la pena perseverar, porque la palabra dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Lo creemos? Por la gracia del Señor es una realidad. Y resplandecer es la invitación. Isaías, ese hermoso capítulo de Isaías, capítulo 60. Y allí notamos en los primeros versículos la invitación del profeta esta mañana. Cuando nuestra redención está cerca, cuando Jesús viene, cuando nos espera lo mejor, cuando el tiempo ha llegado, dice Isaías: levántate y resplandece. Tu luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones. Pero sobre ti brilla el Señor como la aurora, sobre ti se puede contemplar su gloria. Tu luz guiará a los pasos de las naciones, los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. Levántate y resplandece. ¿Y cómo nos vamos a levantar y resplandecer? Hay una parábola que me llamó la atención cuando la leí la primera vez, y es la parábola del árbol de manzana. Y mi hermano Solano hizo alusión antes de los momentos, los diezmos y las ofrendas, de la manzana, y habló de las semillas de la manzana. Pues bien, un campesino estaba trabajando, la esposa le había puesto un fiambrecito, un lonchecito, y ahí dentro de eso iba una manzana. Y él terminó su trabajo y a mediodía decidió comerse pues ese almuercito que tenía allí guardado, y terminó con la manzana y saboreó su manzanita, y las semillas las tiró. Con la lluvia, con el sol, de aquellas semillas nació un árbol hermoso de manzanos. Pero también otros campesinos habían tirado otras semillas, y alrededor del manzano surgieron otros árboles más altos que el manzano. Así que nos encontramos en esta parábola al pobre árbol de manzano frustrado, porque resulta que él quería ver las estrellas, pero no las podía ver, porque los otros árboles eran más altos que él y le impedían ver las estrellas. Llegó un pajarito, se posó en una de sus ramas, y el manzano le dice: pajarito, ¿sabes una cosa? Estoy muy triste, estoy muy frustrado. ¿Y por qué, árbol de manzana? Porque yo quiero ver las estrellas, pero estos otros árboles tan grandotes me impiden que los pueda ver. Y el pajarito le dijo: amigo, yo no te puedo ayudar, porque cuando las estrellas salen, yo ya estoy durmiendo. Así que siguió la frustración del árbol de manzano, hasta que llegó una tarde a una de sus ramas el ave, dicen, más sabia de la naturaleza, el búho. Y entonces el manzano en esta parábola dice: amigo búho, cuéntame algo. Tengo una frustración, y le contó su historia. Y ahora el búho le dice: manzano, no sufras más. Tú tienes la solución, tienes la respuesta. ¿Y cómo tengo la respuesta? ¿Cómo tengo la solución? Y entonces le dijo: toma uno de tus frutos y con una de tus ramas más afiladas pártelo por la mitad, y les voy a dejar la tareita cuando lleguen a casa y tienen una manzanita,
pártanla, no por donde está el tallito, sino por la mitad, la parten. Cuando ustedes abren y el manzano abre aquello, ve que en el centro de eso hay la figura de una estrella. Y el búho le dijo: la estrella está en tu corazón, déjala brillar. Mi amado hermano, mi querido joven, amigo, la estrella está en tu corazón y la estrella es Cristo Jesús. Y cuando tú le pides al Espíritu Santo que te ayude, entonces va a brillar esa estrella. Va a brillar en tu casa, va a brillar en el colegio, va a brillar en la universidad, va a brillar cuando juguemos fútbol, va a brillar donde quiera que estemos, porque el amor de Cristo nos constriñe y su poder se manifiesta en nuestra vida. Y encontré otra declaración hermosa de la sierva de Dios, ahora en el libro Deseado de todas las gentes, porque nos habla de cómo es posible que esa estrella brille. Por el Espíritu Santo, deseado de todas las gentes, 6:25, es purificado el corazón. Por el Espíritu llega el creyente a ser partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Jesucristo quiere brillar a través de nosotros. Y lo más importante en esta tierra, mis amados hermanos, no es el carro, la casa, la finca, el título. Lo más importante es que tengamos el carácter que Jesús necesita para darnos la visa y la ciudadanía de la Nueva Jerusalén. Muy pronto, mis queridos, se va a predicar el último sermón. Muy pronto se va a celebrar la última campaña evangelística. Muy pronto se va a repartir el último camino a Cristo, conflicto de los siglos. Muy pronto lo que Juan nos menciona en Apocalipsis se acerca. Porque Juan ve también esa tierra nueva y ese cielo nuevo. Y en Apocalipsis el capítulo 21, Juan nos recuerda: vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar ya no existía más. Vi también la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más cáncer, ya no habrá más sida, ya no habrán más infartos, ya no habrán más accidentes en nuestra vida. Ya no habrá más separación, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y Juan afirma, escribe: estas cosas son fieles y verdaderas. Iglesia de Dios, nos espera lo mejor: cielos nuevos y tierra nueva en Cristo Jesús. Y alguien hizo un contraste entre los dos libros, el primero de la Biblia y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y nos dice de la siguiente manera: Génesis se refiere a la creación del mundo, Apocalipsis a la recreación del mundo. Génesis dice cómo el sol, la luna y las estrellas, traídos a la existencia por el poder de Dios. Apocalipsis nos dice que no necesitaremos tal iluminación en la tierra renovada, pues la gloria de Dios estará en la ciudad. En Génesis tenemos el relato del paraíso perdido, en Apocalipsis el relato del paraíso recobrado. En Génesis la serpiente triunfa sobre la humanidad. En Apocalipsis la serpiente es vencida y destruida por Jesucristo. En Génesis Adán y Eva trataron de huir de Dios por su pecado. En Apocalipsis Dios y los humanos estarán juntos por la eternidad. En Génesis
Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto del árbol y un ángel fue colocado para impedir el acceso al árbol de la vida. En Apocalipsis se les permitirá a los redimidos comer libremente del árbol de la vida, el mismo privilegio originalmente negado al hombre. En Génesis se presenta la maldición por el pecado. En Apocalipsis no habrá más maldición. Génesis nos dice que hemos de vivir del sudor de nuestra frente. Apocalipsis nos dice que viviremos con el nombre de Dios en nuestra frente. En Génesis, Adán perdió su dominio sobre la tierra y sus criaturas. En Apocalipsis, Adán y nosotros reinaremos por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, muy pronto se dará un decreto de muerte en este planeta Tierra. Muy pronto habrá dos caminos: el mandamiento del hombre o el mandamiento de Dios. Muy pronto tenemos que decidir de qué parte estamos, del equipo de Babilonia o del equipo de Jerusalén. Quiero decirte que finalmente el equipo de Jerusalén va a ganar el partido, que estamos en los últimos minutos del juego. Y cuando el equipo de Jerusalén va ganando 5-0, para que lo entendamos, los del equipo de Babilonia lo que hacen es, ya tienen el partido perdido. Satanás y sus secuaces van a tratar de darle leña, de hacerle daño a los jugadores del equipo de Jerusalén. Pero el capitán está con nosotros, Jesucristo. El Espíritu Santo está con nosotros. El ángel de Jehová está con nosotros. Entonces, la Escritura nos dice que en esa noche difícil aparecerá en la mañana una pequeña nubecita, que se verá como una nubecita negra, pero que se irá haciendo más blanca y más poderosa. Entonces sonará la trompeta, porque la venida de Jesús ha llegado. Porque el coro celestial ensayó por última vez el cántico de Moisés y del Cordero, porque el Padre dice: es el momento, Jesucristo, que vaya por mis hijos. Porque Jesucristo dice: hecho está. Entonces vendrá en gloria y majestad y se cumplirá la palabra: los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados y transportados para recibir en el aire y vivir para siempre con el Señor. Haremos el viaje interplanetario, dice Elena de White, entrando por la constelación de Orión, 7 días hasta llegar a la Nueva Jerusalén. Entonces escucharemos por los altavoces de la nave: bienvenidos, redimidos del planeta Tierra. Pueden desabrochar el cinturón de la fe. Ya lo no necesitan, porque Dios estará para siempre con ustedes. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces veremos, como lo menciona la sierva de Dios, ese encuentro de los dos Adanes, de nuestro padre Adán, bendecido, transformado, Jesucristo. Y ahora Adán dice que tomará la corona que tiene en su cabeza y le va a colocar a los pies del Señor Jesucristo. Y nosotros haremos lo mismo. Entonces sonará la sinfónica del cielo y cantaremos el cántico de Moisés y del Cordero, y alabaremos a Jesucristo, al Cordero de Dios, el que vive por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero estar allá. ¿Y tú? ¿Te encantaría estar allí también? ¿Te gustaría, te agradaría decirle: Señor, aquí estoy, yo quiero vivir allá? Y cantaremos ese cántico y viviremos con el Señor para siempre. Culmino con una historia que me ha impactado mucho y la viví en la ciudad de Cali. Hace unos años atrás terminé de predicar en un coliseo en Cali, y cuando iba para la casa de mi mamá, se me acercó un joven para decir: Pastor Rodríguez, mi hermano quiere verlo. ¿Y cómo se llama tu hermano? Y me mencionó el nombre: Harold Cadena. Y recordé, jovencito que había conocido en la iglesia allí en Cali,
un muchacho que estuvo en los Conquistadores, que estuvo en los Guías Mayores, que participó el coro de la iglesia, muchas cosas. Pero Harold llegó un momento en la vida que piensa que podemos gozar la vida, muchachos, sin Jesús, para descubrir lo que Salomón descubrió: todo es vanidad de vanidades. Y el fin del discurso es este: ama al Señor, guarda sus mandamientos, y esto será el todo el hombre. Entonces Harold decidió regresar al Señor. Y ahora el hermano me dice: Harold quiere verlo esta noche. Y yo le dije: mira, mi viejo, son como las 9:30 de la noche, ¿no te parece que es un poco tarde para llegar a tu casa? Y me dijo: no, pastor, Harold quiere verlo esta noche. Y mientras íbamos en un taxi me contó: Harold, después que volvió a ser bautizado, entregó su vida al Señor, encontró una esposa maravillosa, tienen una niña, casi 3 añitos, pero a Harold le descubrieron un cáncer y los médicos le han dicho que está en la fase terminal. Por eso, Pastor Rodríguez, Harold quiere verlo esta noche. Así que llegamos allá a la casa, saludé al papá de Harold, entramos a la habitación, allí estaba mi amigo. Se alegró mucho de verme, me acerqué allí a su cama, le di un abrazo y me dijo: Pastor Rodríguez, gracias por venir. Gracias por venir. Yo le dije: Harold, qué bueno verte otra vez y saber que el Señor está con nosotros. Y me dijo: pastor, ¿sabe? Tuve unas luchas tremendas, porque ahora justamente cuando vuelvo al Señor, ahora justamente cuando el Señor me da esta hermosa esposa y esta hermosa nena, que son mi felicidad, me aparece este cáncer. Ahora justamente cuando quiero vivir para testificar, voy a morir, dicen los médicos. Así que yo le decía a Dios: ¿por qué? Dios, ¿por qué? Entonces me decía Harold, hasta que aprendí no a preguntarle más a Dios por qué, sino para qué, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Y entendí que en esta vida hay muchas cosas que yo no voy a entender ni comprender, pero lo que sí puedo hacer es confiar siempre en la voluntad de mi Señor. Entonces tomamos un tiempo, abrimos la palabra y decidimos orar. Hicimos un círculo alrededor de la cama de Harold, con su esposa, su niña, su hermano, su padre. Harold tuvo la primera oración, una oración hermosa de alguien que ama y conoce al Señor, agradeciéndote por la vida, agradeciéndole por su familia, encomendándole esa familia y pidiéndole: Señor, por favor, solo te pido, me mantengas sellado para salvación y vida eterna. Entonces terminamos la oración, nos colocamos en pie y ahora Harold me dijo algo que yo lo entendí cuando leí un pensamiento de nuevo en ese hermoso libro, Consejos para la Iglesia, en el capítulo 1. Porque en la descripción que hace la sierva del Señor de ese nuevo hogar, ella escribió los siguientes pensamientos y estos aparecen en la página 62. Luego entramos en un campo lleno de toda clase de animales. El león, el cordero, el leopardo y el lobo, todos vivían allí juntos en perfecta unión. Pasamos por en medio de ellos y nos siguieron mansamente. Entonces Harold me dijo: Pastor Rodríguez, quiero pedir un favor. Y me dijo: deme la mano. Así que yo le di la mano a Harold. Me dijo: Pastor Rodríguez, usted sabe que me han encantado los animales, las mascotas. Sí, Harold. Pues bien, pensando en lo que dice la Biblia, cuando lleguemos al cielo, búsqueme en ese lugar donde el león y el cordero están juntos y nos vamos a abrazar de nuevo, pastor. Tremendo. ¿Cómo me impactó? Porque, muchachos, es tomar esa palabra y encarnarla en nuestra vida. No es simplemente fábula su historia, es la verdad del Dios que vive y permanece para siempre. Entonces nos despedimos, nos abrazamos.
Me fui a Medellín. 3 semanas después, una llamada telefónica. Pastor Rodríguez, Harold descansó en el Señor esta mañana. Me arrodillé allí en la oficina de la Unión. Derramé, Pastor Anaya, algunas lágrimas, pero de gratitud al Señor. Y le pedí al Espíritu Santo que me ayudara a ser fiel, para que junto con mi familia, esa mañana, voy a ir a ese lugar, porque allí voy a encontrar a mi hermano Harold, y nos vamos a abrazar y a vivir juntos con Jesús por la eternidad. Mientras estudiaba en el colegio de Medellín, en una semana de oración, el pastor Archibald, gran líder de la iglesia, nos hizo una invitación, nos hizo un compromiso en el Señor. Y yo quiero hacerlo con ustedes esta mañana, porque yo acepté esa invitación y se la quiero decir y presentar a ustedes, mis hermanos, como mis últimas palabras al terminar esta semana de evangelismo aquí. El pastor nos dijo el primer sábado a las 3 de la tarde, ¿cómo se va a medir el tiempo allá? No sé, pero en la tarde, después que tengamos el culto maravilloso con Jesús, nos encontraremos bajo el árbol de la vida para alabar al Señor, para abrazarnos de nuevo y para vivir con Jesús para siempre. Hay alguien que se anima al colocarse en pie esta mañana para decir: yo también quiero estar allí, primer sábado, en la tarde, bajo el árbol de la vida, con Jesús, y que podamos nosotros vivir con Él en el cielo nuevo, en la tierra nueva, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, donde estaremos para siempre con Jesús. Mire a la persona que está a su lado y dígale lo siguiente: por la gracia de Dios, espero encontrarte bajo el árbol de la vida con Jesús. Y dele un abrazo del anticipo al abrazo que nos vamos a dar en la Nueva Jerusalén. Y ahora, mis amados, cantando por última vez nuestro canto tema, y nuestros amigos nos ayudan, nos preparamos para recibir la bendición del Señor e irnos a casa con la bendita seguridad que muy pronto veremos al Rey en su hermosura, y muy pronto cantaremos el cántico de Moisés y del Cordero. El que me amó vino una vez a nuestro mundo a padecer, sobre la cruz me rescató y su amistad me demostró. Por eso lo amo, por eso lo espero, por eso me entrego a mi Señor. El que me amó vendrá otra vez, todos los ojos lo han de ver, todas las voces se alzarán y a Jesús aclamarán. Por eso lo amo, por eso lo espero, por eso me entrego a mi Señor. Amado Jesús, con corazones infinitamente agradecidos,
te alabamos y te adoramos. Y te agradecemos porque nos amaste, porque pagaste nuestra deuda en la cruz del Calvario, porque tenemos la convicción por la fe en ti que estamos en paz con el Padre Celestial, que hemos sido sellados para salvación y vida eterna, y que muy pronto estaremos en ese viaje interplanetario contigo hasta llegar al hogar celestial. Esta mañana, con la presencia de tu Espíritu Santo, hemos hecho un pacto de amor y de fe. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, que nada ni nadie nos pueda separar del amor del Padre que es en ti, amado Cristo Jesús. Te encomiendo esta iglesia de redención, su pastor, su familia, los líderes de esta iglesia. Te encomiendo especialmente a los jóvenes y los niños, quienes van a terminar la misión en esta generación. Queremos verte pronto, amado Jesús. Ayúdanos a resplandecer, a dejar que la estrella brille en nuestro corazón, y que cuando tú regreses podamos con alegría decir: este es nuestro Jesús, lo hemos esperado y Él nos salvará. Te amamos, Padre, te amamos, Jesús, te amamos, Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén.